Hola, muy buenas a todos. Ahora les voy a enseñar cómo hacer un cálculo estructural de una casa habitación. Y bueno, lo primero que debemos de hacer es conocer nuestro reglamento o nuestras normas. En este caso, como yo me encuentro en México, utilizo las del Distrito Federal. Y bueno, una vez sabiendo eso, pues bueno, vas a empezar a saber qué cargas vas a utilizar. Bueno, en cuestión de cargas vivas y cuestión de cargas muertas, las ocupamos en... De hecho, en el reglamento también nos dice qué pesos volumétricos tiene. Como por ejemplo aquí utilizamos esto más que todo para hacer nuestra bajada de cargas. Pero bueno, vamos a empezar desde cómo se inicia. Y lo primero es, obviamente, tener un diseño arquitectónico. De ahí nosotros vamos a empezar a eh, revisar nuestras dimensiones de nuestras losas, de nuestros muros, de todo. Entonces eso es lo primero que nosotros debemos de tener. Y después nos pasamos, bueno, una vez teniendo nuestro diseño, pues lo que empezamos a hacer es diseñar nuestras losas. Que sería, bueno, esto va a depender mucho de nuestro plano, ya que hay losas en esquina, un borde libre, bueno, etcétera. Como por ejemplo aquí esta losa es aislada, es con todos los bordes continuos, o sea que hay más losa para acá, más losa para acá, más losa para acá y más losa para acá. Entonces utilizamos ciertas tablas dependiendo de esto. Pero bueno, esto más que todo es leer tus normas en donde te encuentres. Si te encuentras en Colombia, puedes buscar tus normas de Colombia. Si te encuentras en México, puedes encontrar las de México. Y así. Y bueno, todo esto, este cálculo, pues bueno, te lo va diciendo en las normas, en algunos libros te vas apoyando para poder realizar estas memorias de cálculo, que son muy importantes y son necesarias, ya que con esta es como tener un respaldo o un seguro de que tú hiciste el cálculo estructural correcto. Y bueno, si llega a pasar algo con la estructura, tu respaldo será esto. Y bueno, una vez hecho nuestro diseño y sabiendo qué dimensiones vamos a obtener, por ejemplo aquí ya está hecho el diseño y sería con una carga de 600, F' de 200 y nos dice que nos va a dar un peralte de 9.1 centímetros. Entonces, bueno, esto es como que ya lo puedes redondear a 10 y aquí igual viene el armado. Bastones de refuerzo y bueno, a cada cuánto, de 3 octavos las varillas y a cada 50 de separación. Bien, ahora vamos a empezar cómo se diseña y qué se diseña primero. Lo primero que se diseñan son las losas. Y bueno, aquí podemos ver todos nuestros datos que tenemos y hay ciertas ecuaciones muy básicas que la mayoría utiliza, pero obviamente nosotros tenemos que hacer un análisis bien, no a medias, ya que esto es muy importante. Entonces, hay para revisar peralte mínimo y bueno, hay bastantes ecuaciones que estas sí debemos de, todo realmente debemos de incluirlo. Entre más completo esté, mejor. ¿Por qué? Porque te permite hacer análisis de estructuras más complejas, no simplemente de casa habitación que pues que son prácticamente cuadros, bueno, cubos. No, te permite hacer diseños más elaborados y mejores. Entonces, aquí ya tengo todo el análisis. Realmente tardaría muchísimo explicando cada ecuación. Es mejor que tú veas tus normas, dependiendo de dónde estés, y empieces a leer todas las normas y empieces a crear tu memoria de cálculo. Entonces, vamos a ver más que todo a grandes rasgos para después adentrarnos a ello y ahora sí como que ir desmenuzando todas estas ecuaciones, toda la información. Entonces, una vez ya teniendo nuestro análisis y ya nos da un peralte de 15.8 centímetros, entonces, bueno, ya teniendo esto, nos vamos a lo que sigue, que es el diseño de vigas, traves o contratraves. Y esto lo tenemos por acá. Diseño de traves. Bien. Pues es lo mismo, prácticamente aquí el gran problema o no problema es que
es necesario que leas tus normas, tus reglamentos de tu país y empezar a hacer tus memorias de cálculo. E igual, el punto es de sacar, todo esto nos sirve para determinar nuestros volúmenes, nuestros pesos, nuestras cargas, para poder hacer la bajada de cargas. Entonces, después de haber obtenido nuestro cálculo de vigas, ¿y cómo se calcula una viga? Bueno, pues se hace con una pequeña bajada de cargas. Por ejemplo, tomamos una viga de como esta. Bueno, son vigas de aquí a aquí. Y tomamos el peso de nuestra losa, que sería por áreas tributarias, el peso que tiene este muro, el peso que tiene todo arriba, bueno, de esta sección. Y ahora sí podemos sacar nuestra carga, como podemos ver aquí, carga distribuida. Y eso es lo que empezamos a meter. Al final van a tener algo así como esto cuando ya elaboren sus memorias de cálculo. Te va a pedir carga, que sería esta, claro, carga 2, que sería el otro, y así. Igual puedes poner cargas puntuales, si tienes algún tinaco o algo que realmente sea significativo, pues bueno, la pones como carga puntual. Y después de ello nos pasamos a columnas y castillos. Bien, ahora tenemos castillos. Entre columna y un castillo se hace un cálculo diferente. Bueno, más complejo el de columnas. ¿Por qué? Porque el de columnas sí recibe esfuerzos de momento, de cortante, entonces por eso lo hace más complejo. Y en cuestión de castillos no, porque tenemos, por ejemplo, este es un castillo y aquí tenemos un muro y tenemos otro muro aquí. Entonces, aquí en cortante, pues no, ¿cómo explico? Como tiene cierta ayuda de los muros, por lo cual se hace un cálculo más básico y que simplemente es de aceros mínimos y aceros máximos. Pero bueno, prácticamente utilizamos siempre el acero mínimo para ahorrar. Y bueno, entonces aquí nada más sacamos nuestro volumen y que nuestra cuantia pase. Y como nos dice que nuestras varillas son 4.53, pues no podemos poner 4.53 varillas, pues bueno, ponemos 6. Y bueno, eso es como que lo más básico en cuestión de castillos. En cuestión de columnas es algo más complejo y obviamente requiere de mucho estudio. Pero ¿cuándo ocupamos esto? Por ejemplo, cuando tenemos claros, bueno, cuando tenemos una columna en el centro y claros como alrededor. Por ejemplo, aquí que tengamos solo una columna y hasta acá tengamos muros, 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 muros. Entonces ponemos una columna y hacemos el diseño de una columna, que sería todo esto. Y en cuestión de columnas, el dimensionamiento mínimo son 30 centímetros. No podemos poner una columna de 20 porque ya no cumple. Entonces, bueno, hacemos todo esto y hacemos un análisis estructural. Y empezamos a... bueno, aquí es un poco complejo explicar todo esto, pero bueno, el punto es leer las normas, leer ciertos libros. Más que todo esto lo explico para poder llegar al último paso, que es cimentaciones. Una vez pasado esto, nos vamos a muros. Y en el diseño de muros solo hacemos un análisis que resista nuestro muro a nuestra carga. Por ejemplo, aquí tenemos una carga exterior de 36.000, que serán 36 toneladas, y solo hacer un análisis si realmente resiste este muro a esa carga. Y aquí vemos que sí resiste, que resiste 38 toneladas. Entonces, prácticamente es eso, revisar si puede resistir el muro a compresión o no. Obviamente con ciertos factores para poder sacar esta PR, que sería la carga con ya ciertos factores. Y bueno, entonces, una vez pasado esto, pues bueno, seguimos a lo que es, ahora sí, bajada de cargas. Y es algo muy tedioso, pero bueno, se debe de hacer y así es, y ya. Entonces, después de hacer todo nuestro análisis, ahora sí, bajar toda nuestra carga, aquí tenemos un, bajar todas las cargas, vamos de nivel en nivel. Bajamos la carga de esta losa, bajamos después la de los muros, de esta losa con sus cargas vivas,
Y de esta, al final llegamos al suelo, aquí. Y ahora sí pasamos a diseñar nuestras cimentaciones, que pasamos a diseñarlas como zapatas corridas o aisladas, ya sean de concreto armado o de mampostería. Más que todo, en cuestión de eso de elegir cuál conviene o cuál es prudente elegir, pues es cuestión en pesos. Obviamente la mampostería no resiste tanto a cortante, entonces si es una estructura muy grande no podemos hacerla de ella. Y aquí tenemos el diseño de cimentaciones en mampostería. Y bueno, igual realmente lleva cierto tiempo elaborar estas memorias, pero una vez ya hechas, la verdad que hacer un diseño es eh, sencillamente rápido. Aquí podemos ver que tenemos dos tipos de cimentaciones, que sería la de colindancia y la de interiores. Entonces, aquí va a afectar un poco la ecuación. Como podemos ver aquí, la de colindancia o lindero utilizamos esta y la de interiores utilizamos esta ecuación. Y aquí es muy importante, los datos más importantes son nuestra resistencia del suelo. Pero bueno, no nos vamos a meter a ello porque sería cuestión de otras cosas. Al igual podemos diseñar zapatas aisladas en mampostería. Desde mi punto de vista, este diseño de cimentaciones es el más simple, pero obviamente este tiene cierto límite. No podemos decir cuánto, o sea, exactamente, no sé, 3 4 niveles. Realmente lo máximo sería como 3 niveles y eso sería como algo arriesgado. De 2 niveles está bien. Entonces este es un cálculo muy simple y se puede hacer. Y después pasamos a hacer análisis un poco más eh, interesantes, que sería sismo simplificado, porque el sismo simplificado se utiliza para no mayores, bueno, para estructuras no mayores de 13 metros. Eso nos marca las normas en México. En otros países, tal vez muy similar. Y bueno, esto requiere de bastante tiempo y hacer un análisis igual de cargas, de en qué zona te encuentres. Por ejemplo, aquí me encuentro en la zona 2 y utilizas un coeficiente sísmico de 0.16. Bueno, por aquí tengo algunos datos. Y bueno, olvidaba un poco sobre vigas. ¿Cuándo utilizo las vigas? Igual, cuando nosotros tenemos una columna, nosotros debemos utilizar vigas. O cuando tenemos claros muy grandes, debemos de usar vigas. O cuando no tenemos simplemente un apoyo abajo, como podría ser un muro o algo que lo apoye, debemos de hacer un diseño por vigas. Y bueno, para tener un conocimiento más específico sobre estructuras, prácticamente se dividen en dos, que sean en las grandes y en las pequeñas. En las pequeñas son casa habitación y en las grandes es ya prácticamente edificios y bueno, esas todas estructuras grandes, en donde esas estructuras de hecho se hace un análisis por medio de programas, ya que es muchísimo más fácil hacerlo en Excel. Necesitarías matrices y muchas cosas, porque en estructuras grandes el análisis es completo, incluyendo todo. O sea, la estructura se mueve en conjunto y en una casa habitación no tanto. Como podemos ver, hay veces que como que las losas se levantan un poco en la parte de las orillas, entonces ya ahí no trabaja en conjunto con toda la estructura, trabaja como por un poco separado, por así decirlo. Entonces, por lo cual se hacen diseños separados, que sean losas y después te vas a vigas, columnas, bueno, castillos, muros y cimentaciones, como ya las vimos, pueden ser de mampostería o de concreto reforzado, que en concreto reforzado es para todo tipo de estructuras, que serían desde pequeñas hasta grandes, y en mampostería solo para pequeñas. Para hacerles un resumen de diseño estructural, primero se hace losas, segundo, vigas, traves contra traves, tercero, columnas, castillos, cuarto, muros, quinto, bajada de cargas. ¿Por qué bajada de cargas en quinto? Porque si nosotros no tenemos las dimensiones de nuestras vigas, de nuestras losas, no vamos a tener el peso real. Sexto, cimentaciones. Y para casa habitación, todo este análisis o diseño se hace por separado. En estructuras grandes, todo el diseño se hace junto mediante programas.
Y bueno, eso es todo. Espero haberte dado 10 veces más valor y nos vemos en un siguiente video.